Jóvenes, buen día. Vamos a continuar con nuestro avance. Lo último que habíamos llevado son las células dendríticas. Tal vez valdría la pena entrar a hablar de los linfo-NK. Tienen ¿cómo les diría? Una repercusión, tienen una magnitud grande en la defensa del organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una casta, una generación muy aparte. Es linfocito. No tiene granulaciones. Pero hay una cosa que realmente, siendo así, no requiere de enseñanza para poder atacar. Muy bien. Estos linfocitos NK, según por lo que se ha visto, son los que han o se forman o aparecen ya formados en los primeros días intrauterinos. Entonces no se forman después. Pero ni vuelta a quedarle, no se sabe por qué. Es por eso que en primer lugar ya no necesitan aprendizaje, tal como he dicho, y nacen con esa habilidad, con esa capacidad de reconocer al antígeno. O sea, ya nacen con sus receptores de membrana. Muy bien. Entonces, debido a que aparecen ya en esta etapa de la vida, se los ha considerado como parte de la defensa del organismo innata. O sea, que no se sabe cómo aparecen, pero aparecen. Muy bien. Su origen oscuro se forman de la médula ósea por efecto de la interleuquina 3-7 y por la interleuquina 15. Podríamos decir, forma de diferenciarse de estos es que no visitan el timo igual con los linfo-T, sino que entran directamente a la circulación. Muy bien. Una cosa que los saca, o también les da una característica especial, es que poseen granulaciones, aunque muy pocas, pero tienen. Muy bien. Su estructura más que todo está en los antígenos CD59 y CD69. Receptores para antígenos. ¿Qué son estas granulaciones que tienen? En primer lugar, son dos tipos de granulaciones que se llaman proteínas, que se llaman porinas o perforinas, y granzinas.
¿Qué es lo que pasa? Estas proteínas se encuentran generalmente en el citoplasma, producidas por retículo endoplasmático. Entonces, ¿qué hace? Cuando ataca a un antígeno, dispara a gran velocidad estas porinas, que son proteínas que van a producir perforaciones en la estructura del antígeno. Pero al formarse podríamos decir, estos túneles, nuestras perforaciones, el LK saca sus granzinos que ingresan por estos túneles hasta el núcleo del antígeno. Inciden sobre el ADN antigénico y lo deshace, lo fragmenta. Entonces, eso es una forma de... Por esto, tiene un gran valor porque por este tipo de ataque van a destruir células malignas y bacterias, gran positivas y gran negativas. Ataca células con virus, como ser, por ejemplo, el citomegálico, el citomegálico, la varicela, el herpes simple, y ataca a parásitos como ser, por ejemplo, toxoplasma, la leishmania, o sea, unicelulares. Y una cosa muy importante, aumenta la hematopoiesis. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser la parte de linfocitos T. No son fagocitos. Muy bien. Entonces, con este tipo de células, hemos visto todas las células blancas que se forman en la médula ósea. Muy bien, como hemos visto, la mayor parte de las células son fagocitos, o sea, defienden comiendo o fagocitando al agresor cuando, podríamos decir, rompe o sobrepasa, perdón, las barreras naturales, o sea, cuando el individuo empieza ya a tener síntomas de enfermedad. Entonces, para detener la avalancha con que se está produciendo esto, frena produciendo la fagocitosis. La fagocitosis es propia, como ustedes saben muy bien, de todos los granulocitos. Muy bien, pero ¿qué es lo que
lleva a estas células para que se produzca la fagocitosis hasta el, podríamos decir, el centro o el núcleo de infección o inflamación, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La fagocitosis tiene que ir por pasos. No es más que el ingreso o cuando el leucocito involucra dentro de él a su antígeno. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Veamos. El primer paso tiene que parar en la circulación. O sea, hemos visto que algunos inclusive tienen sus proteínas de membrana para poder adherirse a los vasos y así evitar que seguir circulando. Muy bien. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, ¿cómo podríamos decir? Ingresa al tejido, pero el tejido es muy grande para poder ir directamente al foco de infección. Entonces tiene que buscar a los antígenos. De esta manera, incrementa su velocidad para poder buscar antígenos y trasladarse. Tercero, esta es una respuesta quimiotáxica debido a los sensores que tienen en sus membranas, a sus receptores de membrana. Las células pueden captar toda la parte, podríamos decir, de desechos de choque antígeno-anticuerpo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y estos son los que producen la migración de los leucocitos. Muy bien. Estos receptores podrían decir que están de acuerdo al tipo de célula blanca. Muy bien. Entonces, está dando respuesta quimiotáctica. Se encuentra con el antígeno y lo reconoce. Entonces, llega al lugar de mayor concentración de la enfermedad y empieza recién a devorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muchos no tienen respuesta opsonímica, o sea, no van directamente ante un antígeno. Podríamos decir que su
su movimiento es directamente por quimiotaxis, o sea, por las materias de producción del choque antígeno-anticuerpo, pero no van con un propósito, o sea, en otras palabras, no saben si es un estrepto, un estáfilo, etcétera. Ellos van solamente a fagocitar. Muy bien. Ahora, hay opsoninas que ingresan en el reconocimiento de los glóbulos blancos. Estas, podríamos decir, aparecen con el choque antígeno-anticuerpo. O sea, es una especie de reacción que transmite a los glóbulos blancos. Muy bien. Y gracias a las opsoninas, los leucocitos o los fagocitos incrementan su actividad unas 1000 veces. Entonces sería que son unos estimuladores. Las opsoninas son unas estimuladoras, perdón, para la fagocitosis. Muy bien. Pero he mencionado una cosa. Sistema del complemento. Alguna vez me han visto decir sistema del complemento. El sistema del complemento aparece casi en todas las infecciones, inflamaciones. ¿Qué es? ¿Qué importancia tiene? Es una especie de sistema de defensa. Y, obviamente, le aumenta una especie de limpieza de toda la basura que deja el choque antígeno-anticuerpo. Muy bien. El sistema del complemento viene a ser un sinnúmero de proteínas, en realidad 13, que se encuentran en el plasma, que empiezan a actuar cuando hay el choque antígeno-anticuerpo. En un circuito de activación. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Este sistema del complemento en realidad tiene muchas funciones. Funciones que realmente son muy importantes para la defensa del organismo. Muy bien, entonces estas proteínas pueden ser estimuladores inclusive. Muy bien, a ver. Uno, actúa como opsonina para los fagocitos, o sea, incrementa la fagocitosis. Dos, induce a la
producción e inducción de mediadores. O sea, induce a la producción de proteínas que van a ser como jueces. Atrae a los polimorfos nucleares al lugar de agresión. O sea, es una especie de quimiotágesis. Procesa e inactiva complejos antígeno-anticuerpos. Activa a los fagocitos y a los linfocitos NK, perdón. Activa a los linfos B y coadyuva con la limpieza después de el choque que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este sistema del complemento que se acciona cuando hay choque antígeno-anticuerpo y pone en actividad estas proteínas, podríamos decir que es una especie de soporte a la defensa del organismo. Entonces, es una especie de pedestal en donde se van a, podríamos decir, se van a apoyar los fagocitos. Muy bien. Hay dos tipos de activación. No voy a entrar en este. Una es la vía clásica. O sea, cuando ingresan 11 proteínas. Muy bien. Y la otra vendría a ser la unidad de ataque. Sí. No, vendría a ser la vía de las lecitinas. Entonces, las dos vías son las que no se preocupen, no es preciso que ustedes sepan. Solamente quiero que vean que hay estas dos vías, nada más. Pero hay otras vías alternas o que predisponen, podríamos decir. Muy bien. Que no las vamos a llevar debido a que en realidad son vías muy obsoletas. Muy bien. Muy bien. Eso sería el sistema del complemento. Entonces, en otras palabras, no es más que un sistema que coopera para que se produzca en mejores condiciones el choque antígeno-anticuerpo y la fagocitosis. Muy bien. Hemos visto células blancas. Veamos ahora qué es antígeno. El antígeno, entonces, es una molécula que puede producir reacción, reconocimiento por los anticuerpos. Muy bien. El antígeno, como habíamos dicho, tiene sus determinantes antigénicos, o sea, su manera, el estafilococo actúa de una manera.
el estreptococo de otra manera, la Escherichia coli de otra manera. Estas determinantes, estas acciones determinantes, las produce lo que habíamos visto, el conjunto de proteínas especiales que se llama epitopo. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa para que se produzca el ataque de los anticuerpos. Los antígenos tienen que tener características especiales. No cualquier antígeno va a ir a producir reacciones en los anticuerpos. No. Tiene que tener ciertas condiciones para poder. En primer lugar, una de las condiciones es la cantidad. Como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces, cuando entran en gran cantidad, los antígenos sí producen alteraciones antigénicas. El origen. Origen puede ser de un animal, de una ave, de un perro, de lo que ustedes quieran. Entonces, hay antígenos que su antigenicidad viene más que todo de su huésped, de donde ha hecho su parte de su vida cíclica. Muy bien. Otra cosa que es importante es la complejidad de la molécula. Si la molécula es sencilla, algunas veces no sirve para producir reacción. Pero si su molécula es sumamente compleja, como ser los polipéptidos en línea, esos producen mayor reacción de antigenicidad. Muy bien. O sea, las cadenas que tienen, la forma de ordenarse de sus cadenas, depende mucho para que sea muy agresivo o menos agresivo. Muy bien. Otra cosa es el tamaño del antígeno, de la molécula del antígeno. Aquellas moléculas que tienen un peso inferior a 5.000, rara vez son inmunógenas. Generalmente las moléculas de 100.000 de peso molecular, de 100.000 hacia arriba, son las que recién dan reacción antigénica. Muy bien. Nada más puede haber grupos químicos, son los más que grupos químicos complejos, simples. La configuración, bueno, la configuración óptica ya es para los entendidos en inmunología. Las cargas eléctricas, sí. Las negativas son más, no, dan mayores reacciones inmunológicas que las
positivos. Muy bien. ¿Cuánto falta? No sé si Suárez está en... Suárez no ha entrado. Suárez no ha entrado. Creo que no. Bueno, la próxima será, por favor, si es que pueden contactarse con él, que ingrese la próxima vez porque tengo que explicarle su modus de dar su segundo examen. Muy bien, creo que ya no tenemos tiempo. Eso vendría a ser sobre la parte que nos tocaría de antígenos, anticuerpos, especialmente sistema del complemento, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más tendríamos que ver? Creo que nada más respecto a esto. La próxima clase tal vez entraríamos ya a inmunidad. No sé, a ver, voy a revisar. Y vamos a ver. Jóvenes, entonces, nos falta apenas un minuto. Voy a suspender voy a acabar mi clase. Espero que tengan un buen fin de semana y que pasen bien. No se olviden de leer. Mi clase no es suficiente, tienen que leer. Muy bien, jóvenes, hasta el día lunes. Hasta lunes, doctor. Hasta luego, doctor.